Bendiciones. Que amén. Dios le bendiga. Andrés de Jesús Sierra, de República Dominicana. Dios me le bendiga, amén, hermano. Sí, pastor, yo quiero hacer una pregunta. Claro. Sí, una pregunta con relación a los hijos de Dios que hablan en Génesis capítulo 6. Sí. Hay algunos predicadores famosos, conocidos, que sostienen que esos hijos de Dios eran ángeles que se juntaron con las hijas de los hombres, tuvieron hijos gigantes. Claro. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Simples seres humanos como usted y como yo. En realidad, lastimosamente, pues muchos se ponen a literalmente inventar. Y yo no digo de los creyentes que simplemente les creen, pero yo hablo de estos grandes predicadores que sí tienen estudio, que sí tienen instrucción. Y para mí se ponen a inventar, le gusta lo que levante, vamos a decir que ruido, ¿verdad? Porque eso es lo que hace mover las masas y así son escuchados. Para mí es eso, no es otra cosa. Porque la Biblia dice qué cosas son, dice en el verso 1. Aconteció que cuando los hombres, y hay que subrayar ahí, los hombres, muy importante, comenzaron, dice los hombres, como comenzaron los hombres a multiplicarse. Ahora, ¿a qué llamamos multiplicación? Bueno, esta no es la misma multiplicación que Dios mandó a Adán y a Eva. Esta multiplicación es una multiplicación ya en pecado. Eso quiere decir fornicación. ¿Ok? Porque Dios manda a Adán y Eva a multiplicarse, pero ellos no estaban en pecado. Entonces era una multiplicación, vamos a decirle que santa, sana. Pero vamos a ver qué sucede aquí. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Ahora, esto que viene ahora dice que viendo es una idea continuada. Detrás de hijas tiene una coma, ahí no hay un punto. Por lo tanto, los que tradujeron la Biblia se dan cuenta de que es la misma idea. Así que es la multiplicación que aparece en el verso 1. Para eso hay que usar gramática elemental para entender esto. ¿Ok? Hay que recordar que la Biblia no fue escrita en versículos ni en capítulos, sino corrido, como especie de unas pergaminos, cartas. Entonces, en el original no tuviera esta separación de versos y se entendiera mejor. Por lo tanto, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Es decir, en el verso 2, simplemente está explicando cómo fue la multiplicación que habla en el verso 1. Como toda idea, tiene una introducción y un desarrollo. Es decir, en el verso 1, el escritor de Génesis, en este caso Moisés, introduce qué estaba pasando, la multiplicación. En el verso 2, simplemente se desarrolla, ¿ok? Entonces ahora viene la consecuencia de esta fornicación, de esta multiplicación. En el verso 3 está la consecuencia del desarrollo del verso 2. Dice, y dijo Jehová, ay, cómo les gusta llamar cuando yo estoy hablando. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con los ángeles. No, eso no es lo que dice. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué razón? Porque la multiplicación del verso 1 y 2 no era conforme la primera regla que Dios había creado de la familia. Dios no creó a Adán, a Eva y a Teresa y a Elena.
creó a Adán y a Eva. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue lo que hicieron estos hombres? Dice que tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Tal vez tenían 3, 4, 30, 40 cada uno. Entonces, ¿qué es lo que había allí? Bueno, había pecado, había adulterio, había fornicación, había todo tipo de codicia, inmundicia. El pecado había corrompido la humanidad. En el verso 3, Dios se indigna contra aquellos que estaban pecando. Bueno, cuando vemos que el diablo pecó en el huerto del Edén, Dios se indignó contra el diablo. Es decir, Dios no culpó al hombre de lo que el diablo hizo. Dios culpó al hombre de lo que el hombre hizo. Culpó a la mujer de lo que la mujer hizo. Y culpó al diablo de lo que el diablo hizo. Ahora, en el verso 3, ¿a quién Dios culpa? ¿A los ángeles? No. No culpa a los ángeles. Culpa a los hombres. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Por qué? Porque a él no le placía, no le gustaba la multiplicación que estaba ocurriendo. Aquí él nos indigna contra gigantes, ni contra ángeles. Y cuando hablo de gigantes, hablo de los gigantes estos mitológicos que crean predicadores, como usted dice, famosos y todas estas cosas. No. Con el ser humano. Entonces, ¿quién era el que estaba fornicando con las hijas de los hombres? No. Ahí está en el verso 3, los hombres. Ahora, ¿por qué razón hijos de Dios e hijas de los hombres? Bueno, eso es simple. Hijos de Dios, bueno, estos predicadores dicen, la única vez que alguien se le llama hijo de Dios en la Biblia es a los ángeles ahí en el libro de Job. Eso es falso, completamente falso. En el capítulo 3 de Lucas llama a Adán hijo de Dios en la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tanto hombres como ángeles somos hijos de Dios porque fuimos creados directamente por él, de su mano. Fuimos creados. Ahora, la mujer no es un ser original, sino que es sacada del hombre. Por eso es hija de los hombres. Entonces, los hijos de Dios somos los varones y los ángeles. ¿Verdad? Las mujeres son las hijas de los hombres porque fueron sacadas de nosotros. Claro, cuando ya vino Cristo, ahora todo se nos da potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios, pero eso es otra cosa. Ok, entonces eso de que la única vez que se le llama hijo de Dios a los ángeles, eso es falso. Lucas capítulo 3, al finalizar la genealogía de Jesucristo, dice Adán, hijo de Dios. Por lo tanto, al hombre también se le llama, al varón también se le llama hijo de Dios. Es decir que, sí, disculpe mi hermano, pero llamó cuando estaba conversando con otro y sin querer, pues corté la llamada. Tengo que regresar a la llamada anterior. Espéreme un poquito a que yo termine y me vuelve a llamar. Está bien. Bueno, bendiciones. Sí, bueno, el hermano que estaba llamando, que yo estaba hablando con él, si me vuelve a llamar con gusto, retomamos sí, me ayudaría muchísimo, enormemente, si esperan a que yo termine la llamada para poder hacer otra llamada. A ver, seguimos, hermano. Es que me llamaron y se cortó la llamada. Ok, entonces. Okay. Ya, en Lucas capítulo 3 aparece bien claro que también los hombres pueden ser llamados hijos de Dios. Adán, Lucas le llama hijo de Dios en la genealogía de Jesucristo. Así que decir que solo los ángeles son llamados hijos de Dios en la Biblia es falso, completamente falso, un argumento falso. Mentira. O no han leído bien toda la Biblia o simplemente están mintiendo, una de las dos. Entonces,
Ahora, el verso 4, los gigantes. Vamos a ver que los gigantes no aparecen de la unión de nadie que especial en este momento, porque ya había gigantes antes de que esta unión ocurriese. Dice el verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y el había, ok, quiere decir que no surgieron de esta relación, porque ahora dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Entonces, estos supuestos gigantes, no nacieron de esta unión, ya existían. Ya existían. Ahora, también existieron después de estas uniones. Por lo tanto, estos gigantes eran parte de la humanidad. No ningún tipo de ser extraño o algo por el estilo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Moisés habla de gigantes? Bueno, para comprender por qué Moisés habla de estos nefilim y de todas estas cosas, hay que comprender que Moisés se encontró con un serio problema cuando salió de Egipto y fueron a la tierra, a tomar la tierra prometida, ¿verdad? Se encontró que en la tierra prometida habían gigantes. Entonces, el problema de los gigantes era un problema que le afectaba mucho a los hebreos. Ahora, ¿a qué ellos llamaban gigantes? Bueno, para eso hay que estudiar un poquitico de lo que eran las comunidades primitivas. Las comunidades primitivas eran comunidades cerradas en el sentido de que genéticamente eran casi todos cosanguíneos. Bueno, Israel parte de un solo hombre, ¿verdad? De Israel. Así que todos literalmente son familias. Las comunidades surgían de una familia y se iban agrandando y agrandando y agrandando. Eso quería decir que las comunidades no eran como las de hoy en día. Las comunidades de hoy en día son muy heterogéneas, es decir, hay mucha heterocigosis. Hay lo mismo gente alta que pequeña, que gorda, que flaca, que diferentes tipos de raza, diferentes tipos de ojos. Pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo, cada comunidad, cada tribu, cada pueblo tenía marcadas características homocigóticas, porque no se mezclaban con los demás, porque los demás eran enemigos. Entonces no había lo que hoy en día, que no sé, en un país hay pues toda una gama de culturas y de nacionalidades, y somos descendientes. Yo mismo soy descendiente de cuántas nacionalidades yo soy descendiente. Es decir, no sé, mi abuela era hija de ingleses y franceses, y mi abuelo entonces de españoles. Por la parte de mi padre soy europeo completo, y por la parte de mi mamá entonces cubano. Ok, entonces, pero eso no sucedía ahí. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la característica de todos los judíos era más o menos la misma. Cuando ellos llegaban a una etnia que era mucho más grande y mucho más fuerte que ellos, bueno, ellos veían a esas personas como gigantes. Era lo mismo que, por ejemplo, en Guatemala hay una etnia guatemalteca que son muy pequeños, son uno de los más pequeños, una de las etnias más pequeñas que existen, está en Guatemala o en África con los pigmeos. Y si un guatemalteco de esta etnia, que son bien chaparritos, viera por primera vez a un europeo de 6 pies y pico de altura, o viera, no sé, a cualquier luchador o cualquier peso completo de boxeo, no sé, Muhammad Ali, bueno, ellos iban a decir, uy, estos eran nefilim, estos tenían que ser hijos de dioses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es como ahora,
que ahora nosotros estamos completamente acostumbrados a eso, que ese tiempo no. Por eso los judíos le tuvieron miedo a los cananeos. Nosotros, dijeron los espías de Josué, somos como langostas. Y la langosta es un insecto. No es la langosta de mar, sino es la del insecto. Nosotros somos insectos al lado de esas personas. Era una etnia muy grande. Entonces, por eso es que Moisés atribuye el origen, o Dios le revela el origen de estos gigantes, porque este origen debía de ser explicado a Israel. Recuerden que Génesis fue escrito para los israelitas. Es decir, estos 5 primeros libros de la Biblia, lo que es la Torá, son los 5 primeros libros, el Pentateuco, estos libros fueron escritos, fueron revelados por Dios para los israelitas. Los israelitas tenían que comprender de dónde venían todas estas cosas, porque cuestiones que ellos no conocían. Al parecer en Egipto, pues no, los hombres eran más o menos iguales a ellos, pero cuando ellos llegaron a esta tierra de Canaán, dijeron, uy, esto cambió la cosa aquí. Estos hombres son bien grandes. De aquí es donde vienen los gigantes. Entonces Moisés, Dios les revela cuál es el origen de estos gigantes dentro de la genética misma humana. Ahora, ¿por qué crecían tanto los hombres en aquella época? Bueno, la ciencia puede explicar eso sencillamente sin tener que haber ángeles de por medio. El hombre crece regularmente del 25 al 30% de su vida. Por eso, como el hombre vive, vamos a decir que unos 100 años, es decir, si hay una muy buena salud, pues el hombre va a crecer alrededor de unos 25 años. Hasta los 25 años llega el hombre a su crecimiento. Parece imperceptible. Dice, no, ya a los 18 no crezco más. No, sí es creciendo muy poquito, hasta los 25 años. Regularmente el crecimiento óseo, muscular. Imaginemos ahora que aquellos hombres podían vivir 300, 400, 500, 600, 700, 900 años. Es decir, el esqueleto de esos seres humanos era 3, 4, 7, 10 veces más fuerte que el nuestro. Para que una columna pueda sostener el cuerpo por 600 años, por 700 años, tiene que ser una columna vertebral mucho más robusta que la que nosotros tenemos hoy. Entonces el hombre se ha deteriorado genéticamente. ¿Por qué? Porque ahí mismo Dios le pone un freno. Serán sus días 120 años. Entonces, a partir de esta generación, a partir del diluvio, ya excepto algunas excepciones, como por ejemplo Abraham, que sí vivió bastantes años, los hombres ya comenzaron a vivir mucho menos, y al vivir mucho menos, podían crecer mucho menos, comenzaron a ser físicamente diferentes, aunque siempre queda en nuestra genética. Y por eso hay pueblos, etnias más grandes que otras, como el filisteo que mató David o etcétera, no sé, hombres que ahora tú ves tal vez en una película o que están en la lucha esa libre, que parecen gigantes allá arriba, que en realidad al lado mío yo soy una langosta. Bueno, esa es mi explicación, mi hermano. Muchas gracias por habernos llamado. Amén, gracias, pastor. Bueno, bendiciones. Sí, gracias, hermano pastor. Tenía otra pregunta, pero voy a dar pase a otro. Claro, vamos a darle.